Listo. A ver, chicos, vamos a hacer un pequeño... En la semana anterior vimos lo que es la clasificación de los alcanos, ¿ya? Y los hidrocarburos. Listo. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a ver, a tener en cuenta cómo desarrollar los diferentes tipos de ejercicios con lo que son los hidrocarburos, ¿ya? Ujú. Aquí está, ya. A ver, chicos. Primero un breve repaso de la semana anterior, ¿ya? ¿Ya? Ahora. Ya. Nosotros vimos la semana anterior la clasificación de los hidrocarburos. ¿Qué eran los hidrocarburos? Aquellos elementos, perdón, aquellos compuestos orgánicos que están conformados por carbono principalmente, que forman cadenas, ciclos, cadenas largas y extensas. ¿Ya? Y vamos a tener su clasificación, ¿ya? Eh, de acuerdo al tipo de enlaces que vaya a formar, o el tipo de ciclos que vayan a formar, o el tipo de compuestos o elementos que se le vayan a unir. ¿Ya? Ahora, en base a esto, nosotros tenemos entendido que el carbono viene a ser considerado el elemento químico más importante para la materia viva, ¿ya? Porque va a conformar la mayor parte de la estructura de todos los seres vivos. Van a poder formar enlaces simples, dobles y triples, ¿ya? Representados por un enlace sencillo, un doble y un triple, y siempre van a ser afines a lo que es el oxígeno y el hidrógeno y el nitrógeno, ¿ya? Ahora, teníamos entendido que los alcanos iban a ser aquellos hidrocarburos que solo van a tener, que solo tienen enlaces entre carbono y carbono, ¿ya? Teníamos una fórmula general para poder determinarlo, ¿ya? Que era el número total de carbonos, Cn, ¿ya? La N representa el número total de carbonos, ¿ya? Y acompañado de hidrógeno, ¿ya? En donde va a tener el número total de hidrógenos va a ser el número total de carbonos, es decir, la N, multiplicado por 2 sumado por 2, perdón, sumado 2, ¿ya? Ahora, también decimos que estos compuestos no son afines o no son solubles con el agua. Por ejemplo, el metano, el butano o cualquier derivado del combustible no son derivados, no son solubles en agua. ¿Ya? Ahora, nosotros habíamos hablado de lo que es la formulación y nomenclatura de los alcanos. Nosotros teníamos que la fórmula molecular o condensada, ¿ya? Es aquella que nos permitía ver el total de la fórmula, ¿ya? Por ejemplo, en el metano que representa un carbono, ¿ya? Obviamente va a estar acompañado por cuatro hidrógenos, va a tener la representación que la fórmula molecular va a ser CH4, en donde su representación en fórmula desarrollada, en donde vamos a ver toda la presencia de los átomos de los elementos químicos, que son un carbono que siempre va a ser el central o la cadena principal, acompañado o enlazado, en este caso, de los hidrógenos. ¿Se acuerdan que en la fórmula decía que el número total de carbonos va, a- perdón, el número total de hidrógenos para un hidrocarburo va a ser representado por el número de carbonos, en este caso en el metano es uno multiplicado por 2 sumándole 2. Por eso que es CH4, ¿ya? Porque uno por 2 es 2 más 2 son 4. Es decir, que va a tener 4 hidrógenos. Y la representación de esta fórmula va a ser casi parecida, que es CH4, ¿ya? Va a variar y va a cambiar de acuerdo al número de carbonos, porque vamos a tener carbonos del 1 hasta el 100, ¿ya? En este caso, por ejemplo, el etano, tenemos dos carbonos como la fórmula molecular o condensada viene a ser C2H6. ¿Por qué va a tener seis hidrógenos si solo son dos carbonos? Porque aquí empleamos la fórmula. El número total de carbonos en la desarrollada nosotros vamos a ver que son dos, que va a ser la cadena principal. ¿Ya? A este número de carbonos se le va a multiplicar por 2. 2 por 2, 4. Y a ese se le va a sumar dos hidrógenos más, que va a dar un total de 6 hidrógenos. 2, 4 y 6 a los laterales. ¿Ya? Uno y uno. Y la fórmula semi-desarrollada va a ser la interpretación
de esta fórmula. Si alcanzan a ver el puntero del mouse, ¿ya? En las fórmulas semidesarrolladas ustedes ven que dice CH3 guión enlace CH3. ¿Por qué? Porque cada carbono va a tener tres enlaces de hidrógeno. Uno, dos, tres. ¿Ya? No se toma en cuenta el otro enlace del carbono, porque ya es una cadena principal. ¿Y cuántos hidrógenos va a tener el segundo carbono del etano? Uno, dos, tres. ¿Ya? Por eso es CH3, CH3. Y tenemos C2H6 y así sucesivamente. ¿Ya? ¿De dónde nosotros sacamos los nombres de estos elementos químicos? De acuerdo al número de carbonos. Nosotros le vamos a dar un prefijo, ¿ya? Y de acuerdo al tipo de compuesto le vamos a dar la terminación de un sufijo. En este caso, los alcanos van a tener el prefijo de acuerdo al número de carbonos. Por ejemplo, si son carbono uno es met, el carbono 2 es cet, el carbono 3 prop, el carbono 4 but, el carbono 5 pent. ¿Y cómo va a terminar? ¿Ya? En el sufijo ANO. ¿Ya? En este caso, metano, etano, propano, butano, pentano, etcétera, 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 va a aumentar de acuerdo a la cantidad de carbonos. ¿Ya? Eso en referencia al nombre, porque ya entendimos un poco de lo que es en el desarrollo de la fórmula. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos una pequeña tabla en donde nos dicen el número total de carbonos con su terminación, en fórmula molecular y en fórmula desarrollada, ¿ya? Del 1 al 10. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a tener en cuenta que eh, vamos a hacer un pequeño ejercicio? Pero antes de eso, vamos a dar un pequeño intro a la nueva clase, ¿ya? Nosotros tenemos en cuenta que un radical alquilo, ¿ya? Van a ser estas agrupaciones de átomos que van a proceder por la pérdida de un átomo de hidrógeno, ¿ya? Por parte del hidrocarburo, que en este caso el hidrocarburo, eh, el alcano del que mencionamos anteriormente, va a perder un hidrógeno y por ende nos va a dar el total perdón, nos va a permitir formar un radical alquilo, ¿ya? Ahora, ¿qué va a hacer ese radical alquilo? Nos va a permitir unirlo a una cadena principal de carbono, como podemos ver acá, ¿ya? Es decir, que cuando nosotros quitamos un par de electrones a esta fórmula de aquí, ¿ya? Por ejemplo, aquí en el propano. A esta fórmula del propano, aquí podemos agregarle un ion alquilo en cualquier parte de sus cadenas, de su línea de cadena de carbonos. Ya vamos a ver cómo. Ya. Ahora. Los alquilos nosotros los vamos a tener de acuerdo al tipo de alcano de procedencia. Por ejemplo, la única diferencia es que en vez que termine en ano, va a terminar en hilo, ¿ya? En lo que es en referencia al nombre. Y a nivel de fórmula, que de la fórmula general o de la fórmula, perdón, de la fórmula semidesarrollada, ¿ya? Se le va a restar solo un hidrógeno, ¿ya? Si aquí alcanzan a ver, chicos, donde dice radical alquilo, ¿ya? Nosotros tenemos lo que es el metano. El metano nosotros lo representamos con la fórmula CH4, ¿ya? A este le vamos a quitar un hidrógeno, es decir, este CH3 le vamos a restar uno de la siguiente manera. A ver, les voy a explicar bonito acá. Es medio tonto mi internet el día de hoy. No, listo. A ver, les voy a compartir un ratito la pizarra, ¿ya? Ya, ya. ¿Se alcanzan a ver la pizarra, chicos? Ya.
¿Se alcanzan a ver la pizarra? Sí, profe. Ya. ¿Qué es lo que nosotros vamos a diferenciar con un radical al kilo? Ya. Que nosotros tenemos que la fórmula normal del carbono, nosotros tenemos lo que es CH4, que es el metano. Ya. A ver, ya, ya. A ver, pues, Nosotros nosotros tenemos tenemos que el el carbono, carbono lo lo vamos vamos a a tener tener representado representado por, por, déjame silenciar un ratito mi micrófono. ya. ¿Me escuchan ahí, chicos? Ya. A ver. Que en el carbono, ya, nosotros tenemos que el radical al kilo va a ser representado por la fórmula molecular, el cual es del metano, nosotros tenemos lo que es CH4, ¿ya? A este de aquí, que es el metano, nosotros le vamos a restar un hidrógeno. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que a esta fórmula le vamos a poner una representación de la fórmula desarrollada, ¿ya? Es decir, que esta fórmula de aquí tiene en total de un carbono con cuatro hidrógenos, ¿ya? Esta es la representación de la fórmula desarrollada. Un carbono en el centro, cuatro hidrógenos alrededor. Eso es lo que es el metano. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia entre lo que es un alquilo? Va a ser esto. Que a la fórmula nosotros le vamos a restar un hidrógeno. Ya. Es decir, que por ejemplo, este nosotros se lo vamos a quitar. Ya. ¿Qué nos va a quedar en total? Tres hidrógenos y un carbono. Es decir, que en representación nos va a quedar esto. ¿Ya? CH3. ¿Ya? ¿Y qué pasa con ese hidrógeno? Ese hidrógeno se vuelve un enlace para poder adjuntarlo a una estructura base. Por ejemplo, podemos unirlo a un propano, a un butano, ¿ya? Podemos unirlo a un nonano, etcétera, ¿ya? Se va a aplicar, estos alquilos se van a producir del uno hasta el 5, perdón, del uno al 4, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo y un ejercicio.
Ya. Ahora, ¿le sale la diapositiva, chicos? ¿Sí le sale la diapositiva? No, profe, no. Todavía no, profe. Hoy día en internet no me ha querido a mí. A ver, ahí. Ya. Listo. Entonces, en base al ejemplo del metano entendieron un poco de lo que son los alquilos, ¿verdad? Es decir, que a la fórmula que nosotros vamos a tener de la semidesarrollada de un alcano, le vamos a restar un hidrógeno y ese hidrógeno se vuelve un enlace. ¿Ya? Por ejemplo, en el metano ya vimos el ejemplo de por qué y cómo queda CH3 y qué sucede con ese hidrógeno que se va a restar. ¿Ya? Ese hidrógeno se va a volver un enlace. ¿Ya? Y se pone solo el total o la fórmula semidesarrollada de la fórmula. ¿Ya? Y lo único que para cambiarlo, también por nombre, cambiamos la terminación del alcano, le ponemos la terminación en il. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el etano, que es C2H6. ¿Ya? Esa es la fórmula general, que va a estar conformado por dos carbonos, seis hidrógenos. Es decir, que cada carbono va a tener tres hidrógenos cada uno. Ahora, a esos de ahí nosotros le vamos a restar a uno de ellos un hidrógeno. Ya no es que se quita todo, se quita solo a uno. ¿Ya? Que es al inicio de cada cadena. ¿Ya? Es decir, que nos quedaría CH2 enlace CH3. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros vamos a juntar después con otros tipos de compuestos como diferentes tipos de alcanos. ¿Ya? Tenemos un ejercicio. Vamos a dar nombre a este tipo de cadena ramificada acompañado de un ion alquilo. ¿Ya? ¿Cómo nosotros vamos a hacer esto? ¿Ya? Primero, nosotros vamos a identificar la cadena más larga de carbonos. ¿Ya? ¿Cómo nosotros vemos la cadena más larga de carbonos? Es esta de aquí, la horizontal. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Que es la cadena de carbonos que más se une, porque es una cadena lineal. Adicional con ion alquilo que lo hace una cadena ramificada. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos carbonos tenemos en total en este? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. En base a 6, ¿cuál era el prefijo que nosotros utilizamos para el 6 carbonos? Ex, ¿ya? Entonces, ya sabemos que va a ser un alcano, en este caso va a ser hexano. Ya tenemos identificado la primera cadena principal. Como pueden ver aquí, en la fórmula estructural, aquí tenemos lo mismo de que está aquí en el inicio de la cadena, nosotros lo vamos a identificar acá por el número total. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Esta es la expresión de toda la cadena principal de carbonos. A esta cadena principal se le va a adjuntar. Entonces, ya sabemos qué tipo de compuesto es. Hexano. Ya tenemos uno. Ahora, luego nosotros vamos a enumerar los carbonos eh, y de acuerdo a la ramificación más cercana, vamos a enumerarlos. Por ejemplo, vamos a enumerarlos de izquierda a derecha. Carbono uno, carbono 2, carbono 3, 4, 5 y 6 respectivamente. ¿Ya? Ahora, ¿dónde ustedes ven las cadenas? En el carbono 2, ¿ya? Que ustedes vieron el ejemplo anterior que viene a ser un metil, ¿ya? En el carbono 3 no tenemos una ramificación, sí, ¿ya? Que son de dos carbonos, ¿ya? Aquí viene a ser que es como acá, un CH2 y un CH3, que viene a ser un etil, ¿ya? Y en el carbono 4 otra vez como en el carbono 2
tenemos lo que es eh, lo que es otra cadena de metil, ¿ya? Ahora, el carbono 5 y 6 no va a tener unión, no va a tener ramificación, así que esos quedan intactos, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? En este caso, si tomamos al carbono del lado izquierdo como un carbono, como el carbono 1, daremos como el carbono 2. Perdón, daremos en el carbono 2 hay una ramificación, aquí hay un etil. ¿Ya? Perdón, un metil. En el carbono 3 tenemos otra ramificación que va a ser un etilo de dos cadenas carbonadas, es decir, un etilo. ¿Ya? Y en el carbono 4 vamos a tener una cadena ramificada de un carbono, es decir, que vamos a tener otro metil. ¿Ya? Por ende, el número 1 a la izquierda se lo va a tomar en cuenta de la ramificación más cercana, siempre de izquierda a derecha. Ahora, ya teniendo identificado, nombramos las mismas haciendo referencia al número de carbono que está enlazado para este caso, ¿ya? En este caso, cuando tenemos el metil en el carbono 2, ¿ya? Nosotros le vamos a graficar como 2-metil, es decir, que en el segundo carbono va a haber un metil, ¿ya? En este caso, en el carbono 3 vamos a tener un etil, es decir, que va a ser 3 etil, que en el primero, segundo, tercero, en el tercer carbono de la cadena principal vamos a tener un ion etil, ¿ya? Y en el carbono 4, como lo pueden observar aquí, ¿ya? Vamos a tener lo que es una ramificación, el cual es un ion metil, como en el carbono 2. Es decir, que lo vamos a graficar como 4-metil, ¿ya? Ahora, también se puede, en el caso de tener un radical alquilo, nosotros tenemos que agruparlo utilizando los prefijos mono, podemos agruparlo mono, di, tetra, penta, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos dos alquilos que se repiten de la misma forma, lo único que nosotros lo reducimos que en el carbono 2 y en el carbono 4 tenemos metil. Ya, es decir, que 2,4 dimetil, es decir, que hay dos metilos. Es una manera de simplificar el nombre, ¿ya? ¿Se puede poner todo completo? Sí, pero la manera correcta es, si se repite el mismo tipo de ion alquilo, ¿ya? Se da el 2,4 dimetil, ¿ya? Siempre tengan en cuenta mono, tri, tetra, de acuerdo a cómo se le vaya dando. Acuérdense que las cadenas de carbono pueden ser en este caso las ramificadas pueden ser de 2 hasta 100, ¿ya? Es decir, en base a toda la información que nosotros tenemos de este ejercicio, ¿ya? Las ramificaciones las podemos colocar en nombre alfabético y luego las nombramos de acuerdo al grupo principal, ¿ya? La información que nosotros tenemos de esta molécula de aquí, que es la cadena principal, el hexano, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Por eso es el hexano. En el tercero hay un etil, ¿ya? Porque es la mayor, ¿ya? Y el menor, que es dimetil, porque en el 2 y en el 4 de esa cadena principal de 6 carbonos hay 2-etilo, ¿ya? Y si lo colocamos en orden alfabético, primero la ramificación y luego el grupo funcional, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos, empezando por el mayor, de cantidad de carbonos, el ion etil 3-etil, guión 2,4 dimetil hexano. Ese vendría a ser el nombre de este compuesto que ustedes ven aquí, ¿ya? Teniendo en cuenta, ¿ya? Vamos a repasarlo de nuevo, ¿ya? 3-etil, 1, 2, 3. Aquí está, 3-etil. Por eso es 3-etil, guión 2,4 dimetil, porque tiene un metilo, ¿ya? En cada una, y son dos, dimetilo hexano.
¿ya? Por la cadena principal. Al último se pone el nombre del hidrocarburo del cual se está haciendo la ramificación, ¿ya? Esta base principal nos va a permitir nombrar cualquier tipo de molécula, ya sea alcano, alquinos, alquenos, cicloalcanos, alcoholes, cetonas, éteres, ácidos carboxílicos, entre otros. Este mismo sistema ustedes les van a permitir nombrarlos y poder entender el nombre, porque a veces ustedes van a encontrar evaluaciones que donde le van a poner el nombre del compuesto y ustedes tienen que poner cuál es la fórmula, o si no le ponen en la fórmula y ustedes tienen que dar con el nombre del compuesto. ¿Ya? Por eso que es importante tener en cuenta el por qué se da el nombre, de dónde se origina el etilo, por qué se llaman así. ¿Listo? Ahora, tenemos este ejemplo de aquí. ¿Ustedes pueden identificar cuál es la cadena larga de carbonos que tenemos aquí? Señor Fernando Caicedo, voy preguntando. Presente, profe. A ver, en esta imagen que usted ve aquí, ¿cuántas cadenas de carbono principal ve? ¿A cuántas? Eh, cuatro, ¿no? No, mire que la cadena es larga. La principal siempre va a ser la horizontal, ¿ya? Cuántos carbonos tiene esa cadena principal? Vamos viendo. De izquierda a derecha. Creo que tiene 7. Mande. 7. No, aquí tenemos. Mire, 7 no. Contemos, vamos a contar. Aquí está el primero. Si alcanzan a ver el marcador, ¿verdad? Ya. Ajá. Ya. Si lo alcanzan a ver el marcador, ya. Tenemos que este. Ya, listo. A ver, aquí tenemos. Primero tenemos aquí uno, seguimos por el carbono 2, seguimos por el carbono 3, el carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8, carbono 9. ¿Ya? Es decir, que la cadena principal tiene 7 carbonos, perdón, 9 carbonos. Es decir, que el prefijo para el nombre se va a llamar, va a utilizar nona. ¿Ya? Es decir, que va a terminar en ano. Y como tiene enlace simple, va a ser un alcano. Es decir, un nonano. ¿Ya? Ahora, tenemos que ya tenemos identificado el compuesto principal, la base, nonano, ¿ya? 9 carbonos. Ahora vamos a identificar dónde tienen los enlaces, ¿ya? Ya. ¿Dónde tiene el primer ion alquilo? ¿En el primero, segundo o tercero? Señora Verónica. No le escuché, profe. Repítame. A ver, en la cadena que tiene aquí, ¿en cuáles carbonos tienen el ion metilo, el CH3, para así decirlo más rápido? Dígame el número de carbonos los que tiene el CH3, el que es uno solo, el metilo. Le voy dando la pista. El carbono 2 tiene uno. Ya, vamos analizándolo, ¿ya? Hay Seis, cinco. profe, ¿no? A ver, 6. ya, pero dígame cuáles son los carbonos. Vamos a enumerarlos de izquierda a derecha, ¿ya? Ya, el carbono 2 tiene uno, ¿verdad? El carbono 3, ¿cuántos tiene? Aquí también tiene uno. Ya. El carbono 4 no, porque aquí no es, tiene un etilo, así que no lo contamos todavía. El carbono 4 tampoco, perdón, uno 2 3 4. El carbono 5 tampoco, porque aquí tiene una ramificación con 3 carbonos. Entonces tampoco tiene metilo, ¿ya?
Entonces vamos, el carbono 2, el carbono 3. ¿El carbono 6 tiene un ion etilo? Sí. ¿Ya? ¿Ya cuántos etilos vamos? Uno, 2, 3. Hasta ese 2 y 3. En el carbono 2, en el carbono 3 y en el carbono 6. ¿Ya? Y en el carbono 9 tenemos un etilo. Entonces, perdón, un metilo. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos iones metilos tenemos? Vayan anotándolo para que no se les olvide. No veo respuestas en el chat. Ya. Stalin dice 5. Uno, 2, 3, 4 tenemos. 4 tenemos. Ahora, ¿cuántos etilos tenemos? Una ramificación de dos carbonos. ¿Cuántos hay? Ya. ¿Por qué B6, señorita Verónica? Recuerden, mire, si alcanzan a ver el puntero, ¿ya? ¿Se acuerdan que en el ejemplo anterior, ¿ya? Vimos que era un etilo y un metilo y un metilo, ¿ya? Si lo alcanzan a ver la ramificación, ¿ya? En el de aquí, ven que es un CH3, ¿ya? Y en el otro, que es en la ramificación de acá, CH2, CH3. Ese es un etilo. Hay que aprenderlos a diferenciar. No se preocupen que esto no lo vamos a revisar, ¿ya? Carbono 1 no tenemos, porque tenemos el CH3. Ese es el inicio de la cadena de carbonos. Esa no la tomamos en cuenta porque nosotros la cadena de carbono principal la identificamos de 9, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es de CH2. Perdón, el carbono 2 tiene un enlace, sí, tiene, aquí está un metilo. El carbono 2, el carbono 3 también tiene otro metilo, que ahí van dos, ¿ya? En el carbono 4 aquí tenemos un etilo, así que este no es el mismo de aquí, así que ese no lo sumamos junto con la cuenta del otro, ¿ya? El carbono 5 también tiene una ramificación muy diferente a la del carbono 2 y al carbono 3, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hacemos, seguimos analizando. En el carbono 7, no, sí, chicos, ya. Nosotros tenemos que en el 4 y en el 7 tenemos dietil, ¿ya? Uno, 2, 3, 4. Tenemos que el nonano es un carbono que va a ser numerado de izquierda a derecha y se va a cada uno de los carbonos y llegar hasta 9, ¿ya? Uno, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿ya? Ahora, luego en esto nosotros vamos a tener que, luego vamos a agregar el radical etil al carbono número 4, ¿ya? Al etil. Tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Aquí está el ion etilo, ¿ya? El CH2-CH3. Ese es el etilo, ¿ya? Y el carbono número 7, ¿ya? Un radical metil. Ya, bueno, al 4 y al 7 un etil. Y al radical metil tenemos al carbono 2, al carbono 3 y al carbono 6 al final. Es decir, que vamos a tener uno, 2, ¿ya? Y 3, ¿ya? Bueno, chicos, igual en esta semana vamos a repasar bastante esto de aquí. Así que no se sorprendan de que vamos a repetirlo varias veces hasta que lo entiendan el tema para poder pasar al siguiente. ¿Sí?
Les voy a mandar las tareas, junto con la que no le envié la semana anterior. Por motivos de trabajo no alcancé, no pude enviárselas, pero ya se las voy a mandar completas. ¿Sí? Chicos, preguntas hasta el momento, tenemos todavía un poquito de tiempo. No, profe. Ya. Yo sé que No, profe. ahorita debe estar un poquito complicado el tema. Eh, Les voy a compartir en el grupo el enlace de la asistencia, por favor, para que me pongan la asistencia del día de hoy. Les voy a mandar unas guías de trabajo, chicos, para que se pongan al día, ¿ya? Por ciertos temas. Por lo general, los hidrocarburos es un poquito más extenso, por lo que hay que entenderlos para poder llegar hasta ver si llego con ustedes, hasta con los alcoholes esteres. Ojalá que llegue hasta ahí. Así que hay que poner, solo pisarle pie de marcha nomás, ¿ya? Bueno, chicos, les agradezco mucho. Cualquier pregunta me escriben al número personal sobre alguna de las tareas que les voy a enviar. Me escriben nomás, yo les voy a contestar, ¿ya? Igual, queda pendiente volver a repasar este tema. Creo que todavía tengo alumnos nuevos ahorita, ¿verdad? Ya, ya les envié la asistencia. Ya. Les agradezco, chicos, tengan un buen día y que tengan un buen inicio de semana.